Dentro de un bullicioso hangar de aviones militares, Emma Rodríguez permanece inmóvil mientras el teniente coronel Hayes grita desde el suelo de hormigón: «No toques el avión, Rodríguez. Ese no es tu trabajo». Las palabras cortaron el ruido mecánico como una cuchilla. Afiladas y definitivas. Emma asiente en silencio, con las manos entrelazadas a la espalda. Ya acostumbrada a este despido, a todos en este hangar. Es solo otra asistente administrativa que revuelve papeleo y escribe informes. Pero lo que no saben, lo que nunca se han molestado en descubrirnos, el secreto que Emma lleva años guardando. Un secreto que pronto cambiará todo lo que creen saber sobre la modesta mujer del rincón. No la contrataron para arreglar aviones. La contrataron para organizar archivos y programar reuniones, pero cuando una crisis de $30 millones golpea y el pánico se extiende por el hangar como un reguero de pólvora, el siguiente paso de Emma destrozará todas sus suposiciones, salvará innumerables vidas y reescribirá su destino para siempre. Emma Rodríguez había pasado sus 35 años rodeada del olor a combustible de avión y el rugido de los motores, pero de alguna manera se vio relegada a un segundo plano en el mismo mundo que la había formado. Hija de María y del capitán James Rodríguez, un mecánico condecorado de la Fuerza Aérea que había pasado 3 décadas manteniendo aviones militares en el cielo, la infancia de Emma fue una sinfonía de llaves inglesas, giros y turbinas girando. Mientras otros niños jugaban con muñecas y videojuegos, la pequeña Emma estaba en el taller de su padre, aprendiendo a identificar problemas de motor solo por el sonido y entendiendo esquemas eléctricos antes de poder atarse bien los zapatos. El taller de los Rodríguez se convirtió en un taller mecánico no oficial para pilotos jubilados y entusiastas de la aviación. El padre de Emma, conocido en su pequeño pueblo texano como el hombre capaz de arreglar cualquier cosa que volara mal, transmitió sus conocimientos a su entusiasta hija con la paciencia de un santo y la precisión de un cirujano. Ella absorbió todo lo relacionado con la aerodinámica, la hidráulica, los sistemas eléctricos y el sutil arte de diagnosticar problemas que dejaban perplejos incluso a los mecánicos más experimentados. A los 16 años, Emma podía reconstruir de memoria el motor de un avión pequeño y ya había identificado y solucionado una falla eléctrica recurrente en un caza restaurado de la Segunda Guerra Mundial que había atormentado a su dueño durante meses. Pero los sueños y la realidad rara vez se complementan a la perfección. Cuando Emma se graduó de la preparatoria, la salud de su padre comenzó a deteriorarse debido a complicaciones derivadas de años de exposición a productos químicos industriales. La familia necesitaba estabilidad. No el camino incierto de una mecánica en un campo dominado por hombres. Las preocupaciones prácticas prevalecieron sobre la pasión. Y Emma se encontró estudiando administración de empresas mientras su experiencia en mecánica acumulaba polvo como una caja de herramientas sin usar. Ahora, 15 años después, Emma trabaja en North Star Dynamics, uno de los principales contratistas de defensa del país, donde aeronaves militares de vanguardia nacen de planos y cobran vida gracias a la brillante ingeniería. Su título oficial es especialista técnica administrativa, una forma burocrática de decir que gestiona la documentación, programa reuniones y se asegura de que los ingenieros tengan todo lo necesario para realizar su trabajo. Ocupa un pequeño escritorio en un rincón de la planta principal de ingeniería, rodeada del caos controlado del trabajo de desarrollo, lo suficientemente cerca como para escuchar cada discusión técnica, pero lo suficientemente lejos como para ser prácticamente invisible. La ironía no se le escapa a Emma. Se pasa el día imprimiendo informes de telemetría. Entiende mejor que los ingenieros que los leen. Organiza programas de mantenimiento para sistemas de aeronaves que podría solucionar durmiendo y presenta solicitudes de patentes para innovaciones que podría mejorar sin sudar la gota gorda. Pero cada vez que ha intentado aportar una idea técnica o sugerir una solución a un problema que ha escuchado por casualidad, se ha encontrado con la misma respuesta. Marcus Thornton, el ingeniero de sistemas principal, personifica esta actitud. Graduado del MIT con 15 años de experiencia y un ego a la altura de sus credenciales, Marcus trata a Emma como un mueble de oficina, presente pero indigno de reconocimiento. Durante las reuniones de equipo,
Le pide que traiga café o haga fotocopias mientras discuten complejos desafíos de ingeniería. Marcus Thornton, el ingeniero principal de sistemas, personifica esta actitud. Pero el camino hacia adelante parece bloqueado por un muro de sesgo institucional y necesidad económica, pero Emma continúa aprendiendo y creciendo, aunque solo sea en privado. Su pequeño apartamento está repleto de estanterías llenas de manuales técnicos, revistas aeroespaciales y cuadernos detallados con sus propias observaciones y teorías sobre el diseño aeronáutico. Sigue de cerca los avances de la industria, comprendiendo las innovaciones y los contratiempos tan bien como cualquier ingeniero de su oficina. Esta experiencia privada se ha convertido tanto en su consuelo como en su tormentoso recordatorio de lo que podría aportar si se le diera la oportunidad y de lo que le ha negado un sistema que juzga la capacidad por género y formación académica, en lugar de por conocimientos y habilidades. El proyecto revolucionario que cambiaría la vida de Emma comenzó 6 meses antes con gran bombo y platillo. Northstar Dynamics había conseguido un contrato para desarrollar el 17 Ghost, un dron de reconocimiento furtivo de nueva generación capaz de operar en espacio aéreo disputado y permanecer prácticamente indetectable. El proyecto de $30 millones representaba no solo una importante oportunidad de ingresos para la empresa, sino también la oportunidad de establecer su superioridad tecnológica en un mercado de defensa cada vez más competitivo. Marcus Thornton fue asignado como ingeniero jefe, un puesto que aceptó con la confianza que le caracterizaba y con una considerable atención mediática. Las publicaciones especializadas publicaron artículos sobre su innovador enfoque en la tecnología furtiva, y los ejecutivos de la compañía lo presentaron con orgullo en conferencias del sector. La presión era inmensa. El ejército había programado una demostración final en tan solo 8 meses, con contratos de producción por valor de cientos de millones de dólares en juego. Emma observó el desarrollo del proyecto desde su puesto administrativo, procesando órdenes de compra de materiales especializados, programando reuniones entre los equipos de ingeniería y presentando informes de progreso que presentaban un panorama cada vez más preocupante. Lo que Marcus presentó a los ejecutivos como pequeños contratiempos y desafíos de desarrollo normales parecía diferente para alguien que comprendía los detalles técnicos ocultos en la documentación. El diseño revolucionario del 17 incorporaba un nuevo tipo de generador de campo electromagnético destinado a curvar las ondas de radar alrededor del casco de la aeronave. El concepto era sólido en teoría, pero la implementación requería una calibración precisa de múltiples sistemas, que funcionaran en perfecta armonía. Emma detectó patrones en los datos de prueba que sugerían problemas sistémicos en lugar de problemas aislados. Las lecturas de consumo de energía eran inconsistentes. La intensidad del campo electromagnético variaba de forma impredecible y varios subsistemas mostraban señales de interferencia que podrían comprometer tanto las capacidades furtivas como la seguridad del vuelo. Durante las reuniones de equipo, los ingenieros junior ocasionalmente planteaban inquietudes sobre estos patrones, pero Marcus desestimaba sus observaciones, calificándolas de inexperiencia o exceso de cautela. Su reputación y autoridad pesaban más que los datos empíricos, creando un entorno donde se suprimían las preocupaciones técnicas válidas en favor del cumplimiento de los plazos y los objetivos presupuestarios del proyecto. Emma se encontró en una situación insostenible. Podía ver cómo se desarrollaban problemas que otros pasaban por alto o preferían ignorar, pero su función administrativa no le proporcionaba un canal legítimo para expresar sus inquietudes técnicas. Sus intentos de plantear problemas de manera informal se enfrentaban a sonrisas condescendientes y explicaciones condescendientes sobre conceptos de ingeniería complejos que supuestamente no entendía. La frustración de poseer conocimientos pero no tener la autoridad para usarlos crecía a diario, creando una tensión que afectaba tanto a su rendimiento laboral como a su bienestar personal. La situación llegó a un punto crítico durante una prueba terrestre de rutina, justo una semana antes de la demostración militar programada. El 17 Ghost sufrió un fallo total del sistema de energía mientras realizaba pruebas de calibración del campo electromagnético. Las alarmas de advertencia resonaron por el hangar mientras los ingenieros se apresuraban a identificar la causa,
con rostros que reflejaban pánico y confusión a partes iguales. Marcus se encontraba en el centro del caos, dando órdenes a gritos y exigiendo explicaciones que nadie podía dar. Emma observaba desde su escritorio, con el corazón latiendo con fuerza al reconocer el patrón de fallo tras semanas de análisis de datos. El generador de campo electromagnético estaba creando interferencias armónicas con el sistema principal de distribución de energía, justo el tipo de problema que había anticipado, basándose en las inconsistencias observadas en informes de pruebas anteriores. Pero al levantarse para acercarse al grupo de ingenieros reunidos alrededor del equipo de diagnóstico, el teniente coronel Hayes apareció junto a su escritorio, con una expresión que no admitía discusión. El proyecto X-7 Ghost representaba más que la simple frustración profesional de Emma. Se había convertido en un símbolo de todo lo malo de un sistema que priorizaba las credenciales sobre la capacidad y la apariencia sobre la sustancia. Esa noche, sola en su apartamento, con manuales técnicos esparcidos sobre la mesa de la cocina, Emma tomó una decisión que pondría fin a su carrera o la transformaría por completo. Sacó un desgastado cuaderno de espiral, con las páginas llenas de esquemas manuscritos, diagramas eléctricos y cálculos teóricos acumulados durante años de estudio privado. El cuaderno contenía las técnicas y los conocimientos heredados de su padre, transmitidos durante décadas de mantenimiento de aeronaves militares, junto con sus propias innovaciones y mejoras. Esa noche, usaría ese conocimiento para resolver el problema del 17, independientemente de si alguien necesitaba su ayuda. El patrón de interferencia electromagnética que afectaba al 17 era en realidad una variación de un problema que Emma había encontrado años antes, mientras ayudaba a su padre a restaurar una aeronave militar experimental para un coleccionista privado. La solución requería comprender no solo las especificaciones técnicas, sino también la sutil interacción entre los diferentes sistemas que operaban a distintas frecuencias. Emma pasó horas comparando sus notas con las especificaciones técnicas del 17, desarrollando una modificación que eliminaría la interferencia, y al mismo tiempo, mejoraría las capacidades de sigilo de la aeronave. Su propuesta consistía en redirigir la distribución de energía a través de una vía secundaria durante la generación del campo electromagnético, utilizando una serie de condensadores y moduladores de frecuencia para crear un buffer entre ambos sistemas. La modificación era elegante en su simplicidad, requiriendo cambios mínimos de hardware, a la vez que solucionaba el problema fundamental de compatibilidad que el equipo de Marcus no había identificado. Sin embargo, implementar su solución requeriría acceso directo a la aeronave, algo explícitamente prohibido por la política de la empresa y los protocolos de seguridad militar. Emma comprendía los riesgos de que el contacto no autorizado con equipo militar clasificado pudiera resultar en el despido inmediato, la pérdida de la autorización de seguridad y posibles cargos penales. Sin embargo, también comprendía que no actuar probablemente arruinaría el proyecto, costando a su empresa millones de dólares y comprometiendo potencialmente las capacidades de seguridad nacional. El 17 había sufrido otra falla catastrófica durante las pruebas nocturnas, esta vez dañando componentes críticos que tardarían semanas en reemplazarse. Los representantes militares ya estaban discutiendo la rescisión del contrato, y los ejecutivos de la compañía se preparaban para amortizar la inversión total de $30 millones. Marcus y su equipo se reunieron en reuniones de emergencia, con rostros que reflejaban una mezcla de desesperación y derrota. Emma llegó al trabajo esa mañana, cargando la vieja caja de herramientas de su padre. Una colección de instrumentos especializados que habían servido durante 3 décadas en el mantenimiento de aeronaves militares, ocultos bajo suministros administrativos rutinarios, eran los componentes que necesitaría para implementar los condensadores modificados de su solución. Placas de circuitos especialmente configuradas y arneses de cableado personalizados que había ensamblado la noche anterior. El hangar bullía con una energía tensa mientras altos ejecutivos, observadores militares y representantes de los medios de comunicación se reunían para lo que muchos esperaban que fuera una demostración final fallida. El 17 se alzaba en el centro del espacio como un pájaro herido.
Sus líneas elegantes y materiales avanzados prometían capacidades que sus sistemas averiados ya no podían ofrecer. El equipo de diagnóstico rodeaba la aeronave, mostrando mensajes de error y códigos de fallo que habían desconcertado al equipo de ingeniería durante días. Emma observaba desde su rincón designado como Marcus se dirigía a la multitud reunida, explicando los desafíos técnicos con un lenguaje diseñado para ocultar, en lugar de iluminar, los problemas fundamentales que plagaban el proyecto. Su confianza se mantuvo intacta a pesar de los repetidos fracasos, sostenida por un sistema institucional que valoraba su posición más que su rendimiento. Pero Emma podía ver la tensión bajo su actitud profesional. El reconocimiento de que su reputación y su carrera pendían de un hilo con esta demostración. Cuando Marcus concluyó su presentación y los técnicos se prepararon para otro probable fracaso, Emma hizo su jugada. No estoy segura de cómo hacerlo, pero no estoy segura de cómo hacerlo. Caminó tranquilamente por el hangar, con la caja de herramientas de su padre en la mano, acercándose al 17 con la serena confianza de quien sabe exactamente qué hacer. Las conversaciones se interrumpieron al notar su movimiento. La confusión se apoderó de la multitud reunida mientras intentaban comprender por qué una asistente administrativa se acercaba a equipo militar clasificado. Marcus la vio primero. Su voz, penetrante y autoritaria, resonó en el hangar. Rodríguez, aléjese de la aeronave inmediatamente. No está autorizada a estar en esa zona. El personal de seguridad comenzó a moverse en su dirección. Sus manos se dirigieron instintivamente hacia el equipo de contención, preparándose para aplicar los protocolos diseñados para proteger la tecnología sensible del acceso no autorizado. Pero Emma continuó avanzando, con movimientos deliberados y seguros. Se arrodilló junto al panel de acceso al puerto del 17. Sus manos trabajaban con experta eficiencia para retirar las cubiertas protectoras y exponer el sistema de generación de campos electromagnéticos. Años de estudio privado y la paciente instrucción de su padre la habían preparado para este momento, cuando el conocimiento teórico finalmente encontraría su aplicación práctica. Con una mirada rápida pero cuidadosa, Emma comenzó a implementar las modificaciones que había desarrollado la noche anterior. Desvió las vías de distribución de energía, instaló moduladores de frecuencia en puntos de unión críticos y creó circuitos de amortiguación que evitarían que las interferencias electromagnéticas se propagaran por los sistemas de la aeronave. Sus movimientos eran precisos y seguros, reflejando un profundo conocimiento tanto del diseño de la aeronave como de los principios subyacentes que rigen su funcionamiento. La multitud reunida observó en silencio atónito cómo Emma se transformaba de personal administrativo invisible en una técnica experta cuya experiencia superaba claramente la del equipo de ingeniería oficial del proyecto. Evan Marcus guardó silencio. Sus objeciones se desvanecieron al comprender que las modificaciones de Emma no eran manipulaciones aleatorias, sino sofisticadas soluciones de ingeniería implementadas con profesionalidad. El teniente coronel Hayes se acercó mientras Emma terminaba su trabajo. Su expresión era indescifrable mientras procesaba lo que había presenciado. ¿Qué acabas de hacerle exactamente a esta aeronave? ¿Rodríguez? Su voz transmitía autoridad, pero también curiosidad, sugiriendo que la experiencia militar le había enseñado a reconocer la competencia sin importar su origen o designación oficial. Emma se puso de pie y encaró al coronel, con voz firme, a pesar de la magnitud de lo que acababa de arriesgar. He eliminado la interferencia electromagnética que ha estado causando fallas en el sistema de energía. Vidente. El 17 debería estar ahora igual. El hangar permaneció en silencio mientras los técnicos activaban los sistemas del 17 para lo que todos esperaban. Otro fallo decepcionante. En cambio, las luces indicadoras cambiaron de rojo a verde en varios paneles de visualización. Y el suave zumbido del equipo funcionando correctamente reemplazó las alarmas de error que habían plagado las pruebas anteriores. El generador de campo electromagnético se activó suavemente, creando la capa de sigilo que haría a la aeronave invisible a los sistemas de radar enemigos. Durante varios minutos,
Los únicos sonidos en el hangar fueron los susurros de la maquinaria funcionando correctamente y las silenciosas exclamaciones de los técnicos que habían pasado semanas sin lograr lo que Emma había logrado en menos de 30 minutos. Las pantallas de diagnóstico mostraron una integración perfecta del sistema, un consumo de energía dentro de los rangos óptimos y una generación de campo electromagnético a los niveles precisos necesarios para una operación furtiva eficaz. El silencio se rompió repentinamente con los aplausos de los observadores militares, que comprendían la importancia de lo que habían presenciado. El teniente coronel Hayes estrechó la mano de Emma con genuino respeto. Su escepticismo inicial, reemplazado por admiración profesional, dijo: «Esa modificación acaba de salvar este proyecto. Rodríguez. Un trabajo excepcional». Pero no todos compartían el entusiasmo del coronel. Marcus se acercó con una ira apenas contenida. Su reputación profesional amenazada por el éxito de Emma donde su equipo había fracasado. «Esto es muy irregular», anunció a la multitud reunida. «El personal no autorizado no tiene derecho a modificar equipo militar clasificado. Exijo una investigación exhaustiva de esta brecha de seguridad». Sus objeciones podrían haber tenido peso de no ser por el video grabado con el teléfono inteligente que capturó todo el proceso de reparación de Emma. Un técnico junior, reconociendo la importancia histórica del momento, había grabado sus modificaciones de principio a fin. La grabación mostraba claramente la competencia profesional de Emma, su enfoque sistemático y los exitosos resultados de su intervención. En cuestión de horas, el video circularía por toda la comunidad de contratistas de defensa, convirtiéndose en evidencia tanto de su experiencia como de las fallas institucionales que casi habían condenado el proyecto. Las consecuencias inmediatas de la intervención de Emma tuvieron un efecto dominó que se extendió mucho más allá del propio proyecto X7. Altos ejecutivos que se preparaban para absorber una pérdida de 30 millones de pesos, de repente se encontraron gestionando una oportunidad de relaciones públicas, y simultáneamente, una crisis de personal. La misma mujer a la que habían relegado a tareas administrativas, había demostrado capacidades de ingeniería que superaban a su personal técnico oficial. Esto generó preguntas incómodas sobre el reconocimiento y la utilización del talento dentro de su organización. Los representantes militares, inicialmente preocupados por los protocolos de seguridad, rápidamente cambiaron su enfoque a comprender cómo las ideas de Emma podrían mejorar otros proyectos. El teniente coronel Hayes dedicó un tiempo considerable a informarles sobre los principios técnicos que subyacían a sus modificaciones, lo que generó preguntas incómodas sobre el reconocimiento y la utilización del talento dentro de su organización. Los representantes militares, inicialmente preocupados por los protocolos de seguridad, rápidamente cambiaron su enfoque a comprender cómo las ideas de Emma podrían mejorar otros proyectos. El teniente coronel Hayes dedicó un tiempo considerable a informarles sobre los principios técnicos que sustentaban sus modificaciones. Reconociendo que sus conocimientos representaban un recurso valioso para futuros esfuerzos de desarrollo, su informe a los funcionarios de adquisiciones del Pentágono influiría en última instancia en los cambios de política relacionados con la evaluación y utilización del personal técnico en toda la industria de contratación de defensa. La atención mediática resultó especialmente difícil para los ejecutivos de la empresa, quienes tuvieron dificultades para explicar cómo habían pasado por alto un talento tan evidente dentro de su propia organización. La historia de Emma resonó en un público frustrado por las barreras institucionales y la discriminación de género en los ámbitos técnicos. Al transformarla de una trabajadora administrativa desconocida en un símbolo de potencial desaprovechado y reforma sistémica, Marcus enfrentó consecuencias profesionales que reflejaron tanto sus fallos técnicos como su trato a Emma durante todo el proyecto. La alta dirección, reconociendo que su liderazgo casi había causado una pérdida catastrófica, lo reasignó discretamente a un puesto menos crítico mientras realizaba una revisión exhaustiva del rendimiento del equipo de ingeniería. Su desestimación pública de las preocupaciones de Emma, registrada en grabaciones de reuniones y testimonios de testigos, se convirtió en evidencia de los problemas culturales que habían contribuido a la
Tras los fracasos iniciales de Seven, Emma se vio abrumada por la repentina atención de colegas que antes habían ignorado sus contribuciones. Ingenieros que habían desestimado sus ideas ahora buscaban su opinión sobre desafíos técnicos. Los gerentes de proyectos solicitaron su participación en la resolución de problemas, y los altos ejecutivos la invitaron a participar en las discusiones de planificación estratégica. La transición de la invisibilidad a la visibilidad se produjo a una velocidad vertiginosa, lo que le obligó a adaptarse rápidamente a nuevas responsabilidades y expectativas. La validación personal resultó incluso más significativa que el reconocimiento profesional. El padre de Emma, el capitán Rodríguez, vio la cobertura periodística del logro de su hija con lágrimas en los ojos. La caja de herramientas que le había dado, desgastada por décadas de uso, le había permitido demostrar las habilidades que él le había enseñado con paciencia y que ella había conservado fielmente. Sus conversaciones nocturnas pasaron de lamentables interrogantes a emocionantes debates sobre posibilidades futuras y el impacto que su éxito podría tener en otras mujeres que enfrentan obstáculos similares. Emma recibió un ascenso oficial a analista senior de sistemas, con la responsabilidad principal de resolver problemas técnicos complejos en múltiples proyectos. Su nuevo puesto reconoció tanto su experiencia demostrada como su perspectiva única ante los desafíos de ingeniería. El puesto incluía una remuneración adecuada, autorizaciones de seguridad y el respeto que le habían negado durante su trayectoria administrativa. La transformación se extendió más allá de los cargos y los ajustes salariales. El éxito de Emma inspiró a otras empresas a reevaluar sus propios procesos de reconocimiento del talento, lo que dio lugar a debates en todo el sector sobre diversidad, inclusión y las barreras sistemáticas que impiden a las personas cualificadas aportar todo su potencial. Su historia se convirtió en un caso de estudio en escuelas de negocios y academias militares, ilustrando los costes del sesgo institucional y los beneficios de la evaluación basada en el mérito. Emma estableció relaciones de mentoría con jóvenes que se iniciaban en campos técnicos, compartiendo habilidades prácticas, conocimientos prácticos de ingeniería y estrategias para superar obstáculos institucionales. Su apartamento, antaño un refugio privado para el aprendizaje prohibido, se convirtió en un lugar de encuentro para grupos de estudio informales y debates de desarrollo profesional. Los cuadernos técnicos que habían representado su aislamiento se transformaron en materiales didácticos que ayudaron a otros a evitar limitaciones profesionales similares. El proyecto X7 Ghost, inicialmente amenazado por fallos técnicos y retrasos en el cronograma, se convirtió en uno de los productos más exitosos de Northstar Dynamics. Las modificaciones de Emma no solo resolvieron los problemas inmediatos de interferencia electromagnética, sino que también mejoraron el rendimiento general de la aeronave más allá de las especificaciones originales. A esto le siguieron contratos militares por cientos de millones de dólares, que consolidaron a la compañía como líder en el desarrollo de tecnología furtiva y validaron las contribuciones de Emma de la manera más concreta posible. 6 meses después, una tranquila mañana de